Hola, buenos días. Primero quisiera agradecer a Producción Japo por acogerme como investigador y colaborar con ellos en este grupo que es sumamente interesante, no es muy estudiado tal vez aquí en Ecuador, y menos en la parte de bosque seco tropical. Hay muchas especies que han sido, yo diría que un poquito ignoradas, pero muy importantes dentro de la diversidad biológica y de fauna como tal. No quisiera empezar sin antes dar un poquito el tema del por qué peces dentro de los ecosistemas de bosque seco tropical. Los ecosistemas, este tipo de ecosistemas, tienen una fragilidad extremadamente alta, justamente por la diversidad o el dinamismo con el que funcionan. Recordemos que en estos bosques hay ríos que no son perennes, son a veces ocasionales, en algunos casos se secan completamente en la época seca, de término. Y entonces ahí es donde uno se pregunta, si los ríos se secan completamente, ¿dónde están estos peces y cómo aparecen una vez que empieza a llover otra vez? ¿Ya? Y resulta que en algunos años de estudio en este tema, ellos han desarrollado capacidades increíbles en cuanto a su mecanismo de defensa, diría yo, con mecanismos de sobrevivencia, y es el hecho de la latencia. Los peces que vamos a ver, y en especial uno que vamos a tratar hoy día, tiene un mecanismo de supervivencia espectacular. Realmente puede vivir ni siquiera en un charco de agua, en arena o en lodo, que aparentemente está seco en la superficie y que está húmedo en su parte interna. Me voy a permitir dar una pequeñísima mirada a la cordillera Chocón-Colonche y uno de los grupos que por supuesto a mí me fascinan, que son los peces. En el mundo existen 12.000 especies de peces dulceacuícolas. De ellos, el Ecuador como tal tiene alrededor de unas 3.000 especies en la costa ecuatoriana específicamente. De estas 3.000 especies, nosotros se estima que no hemos ni siquiera investigado, o al menos hemos determinado con certeza apenas el 10% de estas especies. Las conocemos, las hemos estudiado, las más comunes, pero hay muchísimas que ni siquiera tienen un real orden taxonómico, no están identificadas realmente. Muchas las hemos asociado con especies de la Amazonía y recién se están tratando de determinar realmente si son las mismas especies, si tienen ocurrencia en la costa ecuatoriana o simplemente son nuevas especies. Uno de estos casos es justamente las especies que están en la cordillera Chocón-Colonche. En definitiva, en Cerro Blanco, Loma Alta, Los Mangas, Uyuy, la provincia de Manta. Debido a los eventos geológicos de diferentes magnitudes de los sistemas dulceacuícolas del Ecuador, todo esto se ha modificado. Y es exactamente hace más o menos 140 millones de años que se formó la cordillera Chocón-Colonche, que estas especies, por un lado, quedaron atrapadas en un sistema de electrón que existía ya como tal dentro de la costa ecuatoriana. Pero lo interesantísimo es que la Chocón-Colonche hace una división específica entre las lagunas de inundación, de lo que hoy llamamos nosotros Río Daule, Río Babahoyo, y la separa directamente, se eleva esta cordillera al punto de separar ciertas especies y llevarlas directamente hacia el Océano Pacífico. Algunas de ellas pudieron sobrevivir hasta nuestros días, justamente adaptándose a estas condiciones, a esta variabilidad de condiciones climáticas. Otras simplemente se extinguieron. Como podemos ver aquí, tratamos de visualizar un poquito de lo que es realmente la cordillera
Coloche, de Abajo, Marí, Guayas, Santa Elena. Y es súper interesante, es extremadamente interesante, porque literalmente lo que hace es separar esta parte de aquí de una cordillera oriental a una cordillera occidental, que esta drena directamente hacia el Océano Pacífico por unos pequeños drenajes arreglos. ¿Qué quiere decir arreglos? Que normalmente se pierden, no llegan en época seca. En época seca no llegan al mar. Nacen aquí, hay agua en todas las estribaciones, pero no llegan al mar. Se filtra, se penetra por escorrentía propiamente, llega el agua hacia aguas subterráneas, pero no llega al mar. Y esto hace que básicamente tengamos nosotros un sistema completamente cerrado y aislado completamente de la cuenca de acá, que comparte mucho con el río Dauro, muchísimo con el río Dauro. Lo interesante es que estas especies que están acá, que drenan hacia el río Guayas, estos géneros que ocurren aquí, que son 3, no son exactamente iguales. Hoy por hoy estamos haciendo estudios para revisar realmente si son especies, nuevas especies, si son variaciones de estas especies o morfotipos adaptados a un hábitat que es parecido al de acá, pero sin embargo que tienen sus propias leyes, sus propios flujos de corriente, sus propias temperaturas, su flujo de dinámica de lluvias. Recordemos que Loma, por ejemplo, tiene o está categorizado como bosque de garúa, por lo tanto permanece húmedo casi el 90% del tiempo. Sin embargo, como digo, no toda esa agua llega al Océano Pacífico. La formación biológica destacada por su diversidad biológica y de diversidad. Los peces, dentro de esta mancomunidad o dentro de esta diversidad biológica que existe en esta cordillera Chimú-Coloche, realmente no ha sido estudiada para nada. Hoy por hoy recién estamos tratando de identificar estas especies. Como les decía, faltan muchísimos estudios ya a nivel genético, molecular, para determinar primero si son nuevas especies, si son morfotipos, como decía hace un momento. Pero lo más importante es ver cómo evolucionaron, si quisieran. ¿Sí? Algo que también estamos tratando de investigar y estamos dentro de ese proceso es ver qué tan difícil puede ser la conservación de estas especies por medio de técnicas como métodos de acuacultura para poder reproducirlas en cautiverio y tener un mejor manejo de estas especies y tratar de evitar algún proyecto o un programa de extinción. Bueno, la diversidad va desde bosques húmedos hasta matorrales secos, algunas especies endémicas. Justamente la cuenca del Guayas, porque en este caso vendría a ser todo esto de acá, es una de las cuencas con mayor endemismo en Sudamérica. ¿Sí? Tenemos especies como Fesoricum ecuadorensis, ¿ya? Como Leporhinus ecuadorensis, que son especies endémicas de la cuenca del Guayas, no existen en ninguna otra parte del mundo. Los géneros ocurren en la Amazonía, en algunos casos ocurren en la Amazonía los mismos géneros, pero esas únicas especies se desarrollan en la cuenca del Guayas. Imaginémonos nosotros que en 140 millones de años que se han desarrollado estas especies aquí, o mejor dicho, mucho más de 140 millones de años aquí, ¿cuánto no habrá cambiado acá en estos 140 millones de años? Diferentes estaciones, diferente comida, diferente temperatura, diferencia de microhábitat, y esa variabilidad climática hace que esto pueda ocurrir. Cuando nosotros hablamos de investigación y hablamos del tema que
cómo hacer para investigar, cómo hacer para colectar estos peces. La técnica de pesca, las técnicas o las metodologías de pesca son diversas, muchísimas. En los 1900 usaban barbancos, mataban todo lo que más podían, capturaban y bueno, es lo que hoy ha permitido describir muchísimas especies. Hoy por hoy colectar es un poco más complejo. Tenemos que tener mucho cuidado, los permisos, a veces no podemos lograr sacar las especies del hábitat, tenemos que pedir obviamente muchos permisos que a veces se convierten en trámites engorrosos dependiendo del sitio, de la época y de situaciones de turno en el ministerio a veces. Sin embargo, se lo hace. Sin embargo, buscamos las mejores metodologías aplicables para poder lograr los objetivos. Y lo que hacemos también es adaptar esas metodologías, las metodologías ya descritas, ya establecidas, estandarizadas, adaptarlas a estos ecosistemas. Utilizamos redes de malle, chinchorros. Imagínense, en muchos de los casos, en los ríos de piedemonte se utiliza pesca eléctrica. Acá utilizar pesca eléctrica es extremadamente difícil porque la conductividad del agua no nos permite. Entonces tú puedes tener incluso el animal ahí, lo ves, le pegas el correntazo y él no cae, no se duerme, no se mira, no entra en electronarcosis, nada. Y está ahí el pez, lo ves, pero no hay nada que pueda hacer, no hay energía que puedas transmitirle porque la conductividad realmente es muy baja. Entonces es complejo. ¿Ya? Entonces, obviamente nos han tomado el tema de utilizar otros tipos de redes. Por ejemplo, esta que vemos aquí es bastante buena porque la malla es muy pequeñita, pero tiene un filo plástico que aunque ustedes no lo crean, es bastante práctico para nosotros porque enterramos literalmente ese filo en el electrón, en las piedrillas, están en los fondos o en la parte de vegetación y nos permite coger todo. ¿Ya? ¿Por qué coger todo? Porque luego vamos limpiando poco a poco. A veces nos demoramos incluso una hora y solamente una enterrada. Una hora hasta limpiar poco a poco y encontrar peces como que vimos hace un momento, menos del tamaño del dólar. Imagínense. ¿Ya? Pero son peces, están ahí. Son pequeños peces que es en su vida adulta incluso. No crecen más allá de eso. Entonces, encontrar ese tipo de individuos en estos ecosistemas es extremadamente difícil. ¿Sí? Lleva muchísimo tiempo y mucho cuidado con ellos. Entonces, nosotros hemos tratado de adaptar todas las metodologías conocidas a los medios y a las oportunidades que tenemos dentro de los ecosistemas. Y es por eso que nosotros generalmente utilizamos, bueno, primero que son nuestras diurnas. En el caso de Cerro Blanco trabajamos con colectas diurnas, trabajamos con estandarización de la metodología del punto que empezamos 100 metros arriba y 100 metros abajo. Entonces eso nos permite una estandarización de 200 metros de muestreo en la continuidad longitudinal del río y en la continuidad altitudinal del río también. ¿Sí? Hacemos 5 arrastres y 10 colectas con red de mano, como les digo. En algunos casos solamente se presentan este tipo de cosas, solo cosas. No hay entrada o salida de agua, el canal está seco en algunos casos. Y las vertientes, las pequeñas vertientes que se alimentan de estas cosas, están por debajo de las piedras. Entonces, imagínense, no hay forma de realmente colectar por arrastre como tal, sino que tenemos las cosas y lo que hacemos son pequeños arrastres con este tipo de redes, los mallos, los chinchorros, pequeños chinchorros, con un nudo de malla pequeño. A veces me dicen, oye, pero estás colectando con redes de largo. Entonces digo, sí, toca, porque los peces, en algunos casos, o en el caso específico de los peces que vamos a ver, los punteros, parecen culebrinas. Entonces, si uno utiliza una red de un cuarto de pulgada, por ejemplo, no coges nada, absolutamente nada, se te van. ¿Ya? Entonces, este tipo de adaptaciones tenemos que hacer. Los artes de pesca se han empleado de acuerdo a las condiciones del cauce del río, sitios de cosas pequeñas, por los recodos
llamamos. Los recodos generalmente son remansos de los ríos, en donde los peces generalmente están ahí un poco más tranquilos, más calmados, entonces nosotros podemos hacer los arrastres con mayor facilidad, porque como les dije hace un momento, muchísimo de nuestro trabajo es colecta y devolución. Colecta, tomamos un set increíble de fotos, lo que más podemos, busca detalles muy pequeños. Nos ha tocado a veces hasta llevar marcos al campo para poder literalmente tomar esas muestras de fotos de las características específicas de lo que queremos identificar. Y luego la devolución del animal. Entonces, obviamente, tratamos de interferir lo menos posible y causar el menor daño posible. En el caso de Cerro Blanco, para nosotros fue un reto increíble, porque primero cuando nos dijeron Cerro Blanco, ya es un par de riachuelos y ya. No se imaginan el trabajo que nos tocó hacer realmente. La quebrada guitarra, no sé, se asemeja mucho al oriente, muchísimo. Son estribaciones sumamente inclinadas, llegar allá toma alrededor de, no sé, unas 4 horas de bajar un cerro increíble, y llegar a los puntos de colecta fue bastante cansado, bastante duro. Hay otros como Jaguar, que también tiene su dificultad, pero cada uno te presenta un microhábitat diferente dentro del mismo ecosistema de bosque seco, como el Cerro Blanco, te brinda un sinnúmero de escenarios increíblemente diferentes, porque en el mismo río hay partes que son llenas de eritrón, o sea, de piedras pequeñitas, que el fondo está lleno de piedras. Hay otros que no hay nada de piedras, es un cuenco de rocas, pero está completamente lleno de vegetación ya en descomposición, de materia orgánica en descomposición. Otros que están con lodo, otros que tienen esta mezcla, ¿no?, de materia orgánica en descomposición, de lodo, de eritrón. Entonces, aunque ustedes no crean, toda esa variación de ecosistemas, de microhábitats, da como especificidad que ciertas especies estén allí. Por darles un ejemplo, un erescobrico, que es un cadácido pequeño, no se lo encuentra, o por lo menos no está asociado a estos cuencos de roca, por ejemplo, que están llenos de lodo. No hay. Uno no los colecta. Uno lo que colecta ahí en realidad son las guayas, por ejemplo, la Levecina bimaculata, que es un pez sumamente resistente a bajas de oxígeno. Resisten hasta 0.1 de oxígeno. Es impresionante en realidad. De hecho, en el argot popular, en ciertos lugares, ellos le llaman comecán. Suena chistoso, pero en realidad es eso. Están en las aguas negras y algunos canales de drenaje, ¿ya? Y son las únicas especies, junto con los millonarios, con los poesílidos, que toleran estas bajas de oxígeno, y que no solo eso, sino que las demandas bioquímicas de oxígeno en los sitios es extremadamente alta, pero ellos están ahí. Y se reproducen, y comen, y viven, y están ahí, ¿ya? Sin embargo, en esos mismos ecosistemas, de hecho en el mismo riachuelo, en la quebrada Jaguar, un poquito más arriba, tal vez unos 100 metros o quizás menos, había otra cosa donde no había ni una guaya, pero estaba lleno de desmobritos, de varios tamaños. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente ahí se reproducen, hay un éxito reproductivo dentro del mismo ecosistema, pero solamente con un pequeño cambio dentro del microhábitat. ¿Ya? Eso es extremadamente importante, porque nos permite a nosotros darnos cuenta de cuán frágil primero es el ecosistema, qué cambiante es este ecosistema, cómo brinda la posibilidad de varios sitios en el mismo río, pero también nos brinda a nosotros la posibilidad de analizar, estudiar y ver los patrones que ocurren en los peces para poder
fisiológicas que pueden tener estos peces como mecanismo de adaptación para poder sobrevivir. Esa parte es interesantísima. Y ya les voy a tocar un tema también súper importante desde el punto de vista medicinal, que eso a nosotros nos ha llamado muchísimo la atención. Si podemos ver aquí, no todos son iguales. La mayoría, cuando nosotros hablamos de jaguar y hablamos de sustrato, claro, muchos se parecen, pero como les explicaba, porque está en la misma quebrada, tengo roca, materia orgánica, tengo lodo, materia orgánica en composición y todo, quizás todo en el mismo río, todo en la misma quebrada, pero no precisamente en el mismo sitio. ¿Ya? Entonces es interesante porque todo está asociado entre ellos, cuál es la vegetación, el tipo de agua, y esto también es algo súper interesante. En la misma quebrada, en la misma fosa, sobre todo, y quiero hacer énfasis, en la época seca, cuando no hay un flujo constante de agua, sino en la época seca, hay sitios en la misma quebrada que son de agua completamente turbia. Un color ámbar, pero turbio completamente. Algunos llenos de algas, una proliferación de algas impresionante. Otros, el agua es completamente transparente. Tanto así que uno puede decir, no, yo puedo tomar esta agua, porque es completamente transparente. ¿Ya? Y ahí es donde se ve esta diferencia de microhábitat dentro de un mismo bosque, dentro de las mismas quebradas. Y claro, aquí podemos ver más o menos la categorización del color aparente de agua. Por eso lo pusimos aquí, porque nos pareció sumamente importante. Al principio no lo vimos como la importancia realmente de sí, más turbio, abajo tiene otro color y todo. Pero imaginémonos nosotros en una misma quebrada, 100 metros arriba una cosa con el agua rojiza o marrón rojizo. Entonces te haces preguntar, ¿qué ocurre en esa fosa que más abajo no ocurre? Y resulta que si vemos tanto el sustrato como la forma del cuenco, como la forma del sitio en sí, por ejemplo, en ese cuenco había caído unas ramas de unos árboles de ahí, creo que era banco, me parece que eran, y habían caído y se había podrido ahí. Los taninos habían dado color marrón del agua, ese color rojizo, y ahí habían específicamente caráceros, no había otra especie, en la misma quebrada, solamente caráceros, no había tricomitero, no había guayas, no había renales, no había nada, solamente caráceros. Y 200 metros más abajo, 250 metros más abajo, el agua completamente clara, había solamente piedras en el fondo, pequeñas piedritas de canto rodado, y en cambio ahí estaban los tricomiterios, por ejemplo. No había caráceros, pero estaban los tricomiterios. ¿Sí? Y entonces ahí empiezas a dar cuenta cuáles son las preferencias de hábitat que cada individuo tiene como tal. No solamente para desarrollarse, sino para alimentarse, para reproducirse, para esconderse de depredadores. Recuerden que en época seca estamos eventualmente en un sitio que poco a poco se va secando y va concentrando ciertos minerales, va concentrando ciertas sustancias propias del ecosistema. ¿Sí? Pero ahí están. Alguien me dijo alguna vez, en algún momento, no hace mucho tiempo, ¿pero qué es? No, esas especies en Cerro Blanco. Si está aislado 140 millones de años y tienes un riachuelo que empieza a los 350, 400 metros sobre el nivel del mar y termina a 2 kilómetros en el estero salado, esto es un mundo de especies. Son muchísimas especies para un pedacito pero tan pequeño de agua. Y que están aisladas 140 millones de años. Es increíble, es impresionante que haya especies de peces. Porque claro, aves en volando, mamíferos caminando.
a ese punto, si no fuiste aislado en la subida de la cordillera, si tienes como límite agua salada, que es el estero salado, no tienes forma de llegar a él, a menos que desarrolles una capacidad de cambio osmótico impresionante. Quizás una tilapia que está allá, bueno, pero no, son especies específicamente de agua dulce. De la familia de la cibe, el género Obricon, que antes nosotros lo conocíamos como Obriconamericus. Esta es una especie súper interesante, porque antes, no hace mucho tiempo, se la conocía como Obriconamericus. Es una especie que estaba descrita basada en una mancha púrpura que tienen en la parte humeral. Cerca de las branquias. Entonces, ahora cambió el rubrico. Pero esta especie es la única especie que está ahí y fue asociada con el rubricos peruanos porque era muy similar a Obriconamericus peruanos. Resulta que hoy por hoy, muy probablemente no es el Obriconamericus peruanos. Es una nueva especie o es una variación de la especie. Algo importante que nosotros determinamos para ver no solamente la parte morfológica de las especies, cuando analizamos o identificamos las especies, el número de escamas en la línea lateral, sobre la línea lateral, el número de radios, finas, bla, 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 toda la parte morfológica, es también una adaptación a los ecosistemas. Y esta adaptación ecosistémica hace cambios fisiológicos al punto de poder especificar con quién me voy a reproducir y con quién no. Entonces, bueno, en el laboratorio de acuacultura de la Universidad de Guayaquil, donde yo laboraba, teníamos unos proyectos de reproducción de especies nativas como tal. Y pusimos especies de Obriconamericus peruanos en ese momento, junto con los Obriconamericus peruanos que habíamos cogido de Loma Alta y de Cerro Blanco, y resulta que en ningún momento se pudieron reproducir. Mientras que en los otros casos ya teníamos nosotros una tercera descendencia. Entonces empezamos a ver que realmente había trabajos ya hechos, tal vez no acá en Sudamérica, pero sí en la parte de Canadá, de ciertos grupos de peces que, a pesar de ser de la misma especie, están en cuencas diferentes o se desarrollan ya en cuencas diferentes y entre ellos no se reconocen como especies iguales. ¿Me explico? Es súper interesante porque fisiológicamente son iguales, o mejor dicho, morfológicamente son idénticas, son la misma especie. Se hizo análisis molecular y literalmente son la misma especie, pero hay pequeños cambios en su genoma que indican que no son compatibles sexualmente hablando. Los huevos no tienen la capacidad de ser fecundados por los espermatozoides de los machos de la misma especie, pero de otra cuenca hidrográfica. Eso llamaría mucho la atención porque estamos eventualmente evidenciando o la exposición a una nueva especie o simplemente los morfotipos que se desarrollan en este tipo